Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de lo que es esta segunda semana del módulo 2 de información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo. El grupo en el que se encuentran actualmente es el M2C1G85-057. Recuerden tener ese dato a la mano porque es un dato de identificación que permite que ustedes justamente puedan identificarse con sus compañeros, por ejemplo, para poder publicar en los distintos foros que se tienen vigentes, así como que puedan enviar mensajes a otras figuras de red en línea set y que justamente este pueda ser un dato de identificación. Así que vamos a estar dentro de este espacio y hay que recordar que como tal esta semana empezó desde el pasado 20 de abril, es decir, desde el día lunes y va a finalizar el próximo 26 de abril, es decir, el día domingo, ¿vale? Hoy es 22, es miércoles, así que nos restan unos días de la semana como tal y también de lo que será el fin de semana, sábado y domingo, para que en caso de que para cuando llegue el sábado aún no hayan terminado sus actividades, entonces puedan terminarlas dentro de lo que es esta semana para que no vayan a exceder el tiempo límite para poder entregarlas. Así que ahora voy a avanzar a lo que sigue. Acá tenemos lo que es la secuencia de trabajo para el día de hoy, que se basa en la bienvenida, el propósito del espacio y para esta ocasión tendremos la revisión de los contenidos de los cuales se basan cada una de las actividades que tenemos dentro de esta semana y por supuesto la resolución de dudas y comentarios que se tengan con base a lo que se ha podido revisar en caso de que haya participación de forma síncrona, es decir, que en tiempo real ustedes puedan ingresar al espacio y que justamente si es que surgieron dudas, entonces puedan mencionarlas para que puedan solucionarse y puedan avanzar y concluir con las actividades que se tengan pendientes dentro de esta semana. Porque vamos a mitad de la semana, por decirlo así, así que estamos en tiempo de que puedan entregar estas actividades sin que haya mayor contratiempo o que se vaya a terminar el tiempo antes de que ustedes las entreguen, ¿vale? Así que vamos a avanzar ahora a lo que es el propósito. Como tal, el propósito del espacio es que cada uno y cada una de ustedes pueda como tal mencionar cuáles son las dudas que tenga también algún tipo de comentario, algún tipo de aportación de acuerdo a lo que ha podido revisar, incluso sugerencias acerca de, por ejemplo, en la grabación de un audio. Si ustedes tienen alguna sugerencia para compañeros, compañeras, en caso de que quieran compartirlo, entonces tendrían que mencionar, por ejemplo, alguna aplicación o la manera en la que editaron, de qué manera les fue más sencillo,
para aquellos, por ejemplo, que escribieron, si es que en algún momento se quedaron como que en blanco y que no sabían qué escribir, también que puedan aportar de que, oigan, compañeros, compañeras, esto fue lo que a mí me funcionó para despejarme y que pudiera escribir en lugar de quedarme en blanco para poder finalizar mi actividad. Entonces, de esta manera es como vamos construyendo el conocimiento de manera colectiva, porque todos y todas podemos aportar de acuerdo a lo que sabemos, a lo que conocemos, y así las personas que también puedan tener esa duda, entonces también pueden tener esa información o tener acceso a esa información, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar ahora a lo que sigue, que son las reglas en etiqueta. Las reglas en etiqueta que tenemos para el espacio se basan en que dentro de lo que es Teams podamos utilizar una herramienta que es la de participar, que ustedes al seleccionarla tengan esta, este turno para poder llevar a cabo su participación. Es como cuando estamos de manera presencial en algún espacio y preguntan, ¿alguien tiene alguna duda? Y si queremos preguntar algo, antes de realizar la pregunta, lo usual es que levantamos la mano y ya entonces nos dicen, sí, por allá, ¿y qué pregunta tienes? Y ya entonces mencionamos nuestra pregunta, pero ya tenemos nuestro turno, por decirlo así. Entonces, dentro de este espacio, al utilizar la herramienta de participar, es a una alusión a que estamos levantando la mano y que de esta manera ustedes tengan también ese turno para poder participar. Que bueno, en este momento no hay en tiempo real, no está en tiempo real alguno de ustedes de manera síncrona, así que en caso de que haya participación, entonces les recordaré más adelante cómo pueden utilizar esta herramienta para que tengamos estas participaciones de manera organizada y que cada uno y cada una cuente con su espacio. Así que ahora voy a avanzar a lo que son los contenidos para recordar qué es lo que tenemos para esta semana.
Aquí están los contenidos. Recuerden que conforme vamos avanzando a una nueva semana, a ver, permítanme tantito. Vale, les mencionaba. Cerré las ventanas porque se escuchaba mucho ruido, o bueno, acá yo lo escuchaba, no sé si de aquel lado se podía escuchar por la cancelación de ruido que tiene Teams, entonces espero que no se hayan escuchado los ruidos que se escuchaban de este lado. Pero bueno, les mencionaba, recuerden que conforme vamos avanzando a una nueva semana, tenemos contenidos de una nueva unidad. En este caso, durante la semana uno, que fue la semana anterior, revisamos la unidad número uno y para esta semana, que es la semana número 2, revisamos lo que es la unidad número 2 y los distintos temas que tiene. Recuerden que el nombre de la unidad número 2 es leer y escribir para aprender. Los temas se basan mucho en justamente la lectura y la escritura como dos procesos que aprendimos. Entonces, de ahí es que tenemos nuestras dos actividades integradoras, la 3 que es selección de texto e ideas aplicables, y la 4 que es la de el resumen. A su vez, tenemos dos actividades formativas que vamos a revisar porque el día de ayer ya no las revisamos, pero vamos a avanzar antes con lo que son los contenidos. Porque recuerden que antes de llevar a cabo cada actividad, lo ideal es que podamos como tal primero revisar cada una de los temas que tenemos para que al momento en el que llevemos a cabo nuestras actividades, ya tenemos bien claro qué es, por ejemplo, un resumen, ya tenemos bien claro cómo elaborarlo, también tenemos claro cuáles son los beneficios de la lectura y que podemos emplear distintas estrategias para comprenderla mejor. Entonces, ahora vamos a revisar lo que es primero el propósito de la unidad número 2, que si bien revisamos ayer, también vamos a revisarlo hoy para poder llevar una secuencia de los temas, ¿vale? Entonces voy a avanzar.
El propósito de la unidad número 2, que es, recuerden, el nombre es leer y escribir para aprender, es que cada uno y cada una de ustedes pueda leer los distintos tipos de texto. Porque recuerden que tenemos desde artículos, pueden ser científicos, tenemos también noticias, tenemos cuentos, tenemos novelas, tenemos un sinfín de textos que pueden ser clasificados de acuerdo al contenido que pueden tener. Entonces, dentro de esto vamos a encontrarnos que hay distintos tipos de texto que tienen también características y que deben emplearse técnicas para poder comprender, tomando también como punto de partida que cada uno y cada una aprendió a leer de manera diferente y que no siempre podemos aplicar las mismas técnicas porque a lo mejor para Juan algo es útil, para Ana a lo mejor no lo es. Y para Ana algo va a ser útil y a lo mejor para Juan no lo es, o a lo mejor hay alguna técnica que tanto para Ana como para Juan es bastante útil, pero va a ir variando de acuerdo a cada persona y eso es completamente válido, repito, porque finalmente como somos personas y cada uno tuvo su proceso para poder aprender a escribir y aprender a leer, entonces hay que recordar que va a variar si es que nos es útil una técnica o no. Vamos a recordar también que una herramienta que tenemos para que se puedan organizar las distintas ideas principales y a su vez las secundarias es que tenemos un resumen como una de las herramientas principales para poder plasmar ahí lo que pudimos comprender acerca de un texto y que con base a ello entonces podamos llevar a cabo una mayor comprensión de lo que acabamos de leer. Vamos a uno de los primeros temas, el cual es el de la lectura. La lectura es uno de los primeros temas que tenemos. Hay que recordar que es un proceso aprendido. ¿Por qué vamos a recordar que es un proceso aprendido? Porque dentro de la lectura también vamos a recordar cómo fue que aprendimos a leer, quién nos enseñó a leer, si hubo dificultades para que pudiéramos leer y también si lo que leíamos al inicio era algo que nos gustaba o algo que teníamos que leer por obligación. Porque este es un punto importante, porque la lectura puede tomarse como un hábito, pero también hay que tener en cuenta si lo que estamos leyendo es algo que realmente nos gusta
o algo que nos obligan a leer. Esto es que si yo, por ejemplo, yo Keira, sé que tengo el hábito de la lectura, puedo estar plenamente consciente que lo que leo casi diario, y digo casi diario porque en ocasiones no llevo a cabo la lectura como debería o como estaba acostumbrada hace mucho tiempo, es que son libros que yo elijo. Son libros que me llaman la atención, son libros que yo sé que voy a terminar de leer porque es algo que me gusta, es algo que quiero leer, que es de mi interés. Pero sería muy diferente si, por ejemplo, me pondría a leer temas acerca de los que no sé, que desconozco completamente, que no son de mi área y que además no me gustan o que simplemente no me gustan. ¿Por qué? Porque no tendría la misma atención hacia eso, a diferencia de que si sí me gustan, entonces es como que, ok, voy a leer esto porque me llama la atención, porque me gusta, porque quiero leerlo. Y dentro de esto, entonces, yo, por ejemplo, puedo compartirles acerca de mi proceso de lectura. ¿Quién me enseñó a leer? Me enseñó a leer mi mamá, porque si bien se acudía al preescolar y después a la primaria, mi mamá me leía mucho libros o, bueno, cuentos. Entonces, mi mamá no disponía de tanto tiempo como le hubiera gustado para estarme leyendo los cuentos que quería, entonces ella decidió empezar a enseñarme a leer antes. Pero, ¿por qué quería yo leer antes? Porque eran libros que llamaban mi atención. Es decir, yo veía, o bueno, recuerdo que veía los dibujos y decía, bueno, ok, pero ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasa? Si mamá ya me leyó este cuento, ok, pero en el siguiente cuento, ¿qué es lo que pasa? Porque el dibujo se ve muy llamativo, pero realmente en la historia pasa lo que yo me estoy imaginando. Porque estos libros eran unos libros que, o bueno, son unos libros porque todavía conservamos la mayoría, que se llaman Un cuento cada día. Eran 12 libros, ahorita ya nada más tenemos 10 me parece, o 9. 12 libros y cada libro era de un mes, es decir, teníamos el libro enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿vale? Por eso es que eran 12 libros. Y cada libro tenía un número de cuentos dependiendo de la cantidad de días que tenía el mes. Es decir, por ejemplo, el libro de marzo tenía 31 cuentos, pero el libro de abril tenía 30. Y no recuerdo si el libro de febrero tenía 29 o 28 cuentos. Ahora me quedó la duda. Pero bueno, de esta manera, por ejemplo, también diciembre tenía 31 cuentos. Julio tenía 31 cuentos, pero septiembre tenía 30 cuentos. Entonces a mí me gustaba mucho porque no recuerdo si al 100, pero sí recuerdo que había unos libros que llamaban más mi atención. Entonces yo trataba de ver cuánto faltaba para que me contara ese cuento mi mamá. Y cuando mi mamá me empezó a enseñar a leer, y ya poco a poco fui aprendiendo y fui reforzando todavía más, entonces yo hacía trampa a veces y me adelantaba a leer algo. ¿Por qué? Porque llamaba mi atención, porque era acerca de cuentos y de personajes que yo decía, "Ah, ok, yo quiero saber qué está pasando aquí, yo quiero saber si es lo que me estoy imaginando o es algo más". Entonces, las imágenes, la verdad es que ayudaban mucho porque tenían eran de Disney, entonces tenían personajes que eran conocidos para mí y que yo quería saber qué era lo que pasaba con esos personajes. Entonces, así es como aprendo a leer, pero repito, ¿por qué? Porque fue algo que me llamó la atención. Si bien mi mamá también quería que yo pudiera saber, también era porque yo tenía esa iniciativa de querer saber qué era lo que estaba ahí. Porque si a mí me ponías, por ejemplo, o bueno, me hubiera puesto libros así grandotes que nada más tenían letras y que a lo mejor no podía imaginarme lo que contenía el libro porque no sabía leer, entonces quizá no hubiera sido lo mismo a como empecé a leer. Así que conforme fui creciendo, mantuve ese gusto por los libros, pero de los tipos de texto literario, es decir, de cuentos, novelas, especialmente lo que tiene que ver con fantasía, pero también mezclado con un poco de terror. Y eso fue lo que me ayudó mucho a ponerlo como un hábito para mí. Sí puedo leer artículos científicos y van relacionados con algo con lo que estoy familiarizada. Porque si, por ejemplo, ponen temas de matemáticas, de física, no sé mucho acerca de eso, puedo saber conceptos, pero la verdad es que si lo leo, en muchas ocasiones quizá me parecería un poquito más obligado que por gusto.
Entonces, ahí también es que yo, en ese caso, ya sé qué es lo que me gusta leer y qué es lo que no me gusta leer. Y así es como se va colocando como un hábito, porque si diario tuviera que leer algo que no me llama la atención, entonces quizá no lo haría yo por cuenta propia, sino más bien obligada, que era como que en ocasiones lo que me pasaba, por ejemplo, en la prepa. Ya en la uni no, porque ya los artículos que leía y los libros que leían ya tenían que ver con una carrera que yo había escogido porque me había llamado la atención. Entonces ya era muy diferente. Así que en este sentido es como yo les comparto esa experiencia que fue la que tuve con la lectura y la importancia de la lectura que tiene para mí. ¿Por qué? Porque para mí, en este caso, desde pequeña tengo recuerdos bonitos acerca de cómo mi mamá me enseñó a leer y cómo fui adquiriendo este gusto por la lectura. Entonces, también es momento de que cada uno, cada una de ustedes se pueda preguntar cómo fue su proceso con la lectura, si la lectura es importante para ustedes, si les llamaba la atención o a lo mejor se aprendieron obligados, o a lo mejor no les gustaban las lecturas, o a lo mejor no les gustaban los cuentos que tenían que leer en la escuela. Y ahora a lo mejor quizá no les llama tanto la atención leer, o a lo mejor sí, pero a lo mejor a ustedes, por ejemplo, hay personas que conozco que siempre tienen que estar comprando el periódico diario, pero periódico impreso estarlo leyendo. Por ejemplo, es el caso de mi abuelo, que diariamente tiene que comprar su periódico para poder leer, porque si bien le gusta la parte de la lectura literaria, le gusta mucho leer el periódico, pero tiene que ser físico. Entonces, en ese sentido, también es que ustedes se pregunten qué es lo que les gusta leer o les gustaría leer en caso de que a lo mejor tienen esas ganas de leer, pero no lo han implementado. Y por otro lado, también están cuáles son las estrategias que pueden aplicar para mejorar. Por ejemplo, les comparto las mías. A mí me gusta mucho leer, pero conforme va pasado el tiempo, siento que ya no tengo la misma capacidad de atención que tenía como a los 17, 18 años. Porque a los 17, 18, 19 años devoraba libros. Era de que me ponía, no sé, en vacaciones, en lugar de andar haciendo otras cosas, elegía cuáles eran los libros que quería, casi siempre ahorraba lo de mis becas o del dinero que me iba dando mi mamá y me compraba libros. Entonces, en ese momento yo recuerdo que tenía una capacidad muy grande de concentración y de comprender lo que estaba leyendo. Es decir, recuerdo que una vez empecé a leer el libro desde la mañanita, no recuerdo ni en qué horario, y era un libro de 500 páginas y lo terminé ese mismo día, pero así que de repente leía y que mi mamá me decía, oye, tienes que hacer esto, y ya yo iba y luego seguía leyendo. En mis ratos libres, en un día lo terminé. Y ahora, si bien sí podría disponer del tiempo, por ejemplo, en la semana de receso académico que tuvimos, la verdad es que ya no tengo esa misma capacidad. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, antes, por ejemplo, a ese momento en donde les menciono que tenía esa capacidad de retener muy bien la información y poder comprenderla, iba yo haciendo anotaciones porque me gustaban mucho los libros de misterio. Bueno, todavía me gustan, pero en ese momento era súper, súper aficionada a ese tipo de libros. Entonces era de que tenía yo mi cuadernito a un lado de mi libro y yo iba anotando el título del libro, ¿no? Y ya ponía cómo iniciaba, los datos que iban dándome para tratar de resolver, según yo, el caso antes de llegar al final del libro. Entonces así iba tomando mis anotaciones. Pero si no tenía mi cuadernito para anotar y, por ejemplo, me llevaba el libro, no sé, porque eso era lo que yo hacía. Me iba a una fiesta, me aburría, me llevaba el libro y me ponía a leer. Y así todos en la fiesta y yo con mi libro. Entonces, si no llevaba mi cuaderno, no pasaba nada. Yo me acuerdo que sí recordaba lo que había leído, pero conforme fui creciendo, la verdad es que ya no fue lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Para poder recordar lo que leía, empecé a utilizar los post-it de colores que son chiquitos y podía ir dividiendo con puntos importantes qué era lo que yo quería recordar. Por ejemplo, podía utilizar el color rosa para los personajes que yo consideraba que eran importantes. De color verde, los nuevos acontecimientos que iban pasando, que yo decía, ok, este dato es importante, lo voy a subrayar para que pueda tenerlo en cuenta más adelante. También podía utilizar otro color para ir señalando, por ejemplo, en naranja, que casi siempre me ha gustado más el naranja, para ir colocando las frases que me gustaban, frases de los libros. Entonces,
Así es como yo iba señalando la información importante. ¿Para qué? Para que si de repente me acordaba de un dato, iba buscando, no, pues no me acuerdo en qué momento aparecía este personaje. Ya entonces buscaba cierto color y ya entonces ya estaba ahí el personaje. ¿Por qué? Porque si se me olvidaba mi libretita en la cual anotaba, ya no me acordaba bien del todo de lo que había leído. Entonces, así es como podía concentrarme más. También algo que me ocurre a mí es que antes sí podía leer en espacios, como por ejemplo les mencionaba, ¿no? Iba a una fiesta y en la fiesta, aunque estuviera el ruido, yo me podía leer, me ponía a leer mi libro físico o en mi celular, que había descargado a lo mejor un PDF. Pero conforme fue pasando el tiempo, ya no puedo leer si hay mucho ruido a mi alrededor. Antes sí. Lo que sí nunca pude hacer, por ejemplo, fue leer en movimiento, porque hay personas que pueden leer cuando van en una ruta, por ejemplo, o, bueno, en el caso de los que viven en Ciudad de México, a lo mejor en el metro. Pero yo nunca pude. O sea, sí es de que utilizo mucho, mucho el servicio público, pero no puedo. O sea, como que mi cerebro revolvía todas las palabras y no era capaz de comprender. Entonces, en mi caso, actualmente, las estrategias que puedo utilizar, aparte de los post-it, porque nunca me ha gustado subrayar, es tomar notas y también repetir en voz alta algo que no estoy comprendiendo. No soy mucho de leer en voz alta, sino más bien de ir únicamente leyendo con los ojos sin tener que verbalizar las palabras. Y puedo poner música de fondo, pero música clásica sin letra, porque si tiene letra me pierdo y ya no me concentro en mi libro. Pero además es esta parte de que, por ejemplo, no sé ahorita, ¿no? Si nada más leo con los ojos estas dos preguntas y no las entiendo, entonces lo que hago es leer en voz alta. ¿Cuál es la importancia de la lectura para ti? Y ya repito varias veces la pregunta o la oración que no estoy comprendiendo en voz alta, tratando de comprender palabra por palabra para saber bien qué es lo que dice. Porque en ocasiones eso era lo que me pasaba, que sí estaba leyendo yo, pero no entendía muy bien qué era lo que trataba de mencionarme. Entonces así ya pude mejorar mucho. Ahora vamos a avanzar hacia el siguiente tema, que es el de el texto.
Ahora, después de revisar lo que va de la mano con la lectura, hay que recordar también que tenemos un texto. Este texto es en el cual, o por el cual más bien se lleva a cabo la lectura. Entonces, primero hay que recordar que tenemos lo que son una estructura dentro de nuestro texto. Es decir, la estructura va a ser desde que tenemos una palabra, tenemos un conjunto de palabras que van a formar un enunciado y un conjunto de enunciados que va a formar un párrafo. A su vez, los párrafos van a conformar el texto, que va a tener distintas partes. Desde que tenemos la introducción, también conocida como inicio, tenemos también el cuerpo, conocido como desarrollo, y el final, también conocido como cierre o conclusión. Estos tres elementos son los que componen como tal nuestro texto. Y hay que recordar que cada uno de los textos siempre va a contener estos elementos. En ocasiones puede haber algunos elementos extra. Por ejemplo, en un artículo científico también podemos tener lo que es la introducción. Tenemos también lo que es, perdón, lo que es el resumen. Tenemos también lo que es al final, después del cierre o conclusión. También en ocasiones tenemos lo que son las referencias. Y también podemos tener un estudio del caso o de lo que se esté investigando. Entonces, va a ir variando también en ocasiones de acuerdo al tipo de texto, pero justamente tendríamos que revisar bien si es que contiene los elementos o no, dependiendo según el caso. Dentro de nuestro texto también vamos a encontrarnos que hay distintos tipos. Por ejemplo, yo les mencionaba el literario, también podemos tener del tipo informativo, del tipo científico, también vamos a tener otros más y va a tener, repito, siempre los mismos tres elementos que van desde la introducción, el desarrollo y el cierre, pero en ocasiones van a tener otros más. Es importante que ustedes puedan revisar cuáles son las características de cada uno para que con base a ello también ustedes puedan diferenciarlos a lo largo de la elaboración de su actividad. Particularmente, este tema va relacionado con la actividad integradora número 3, que es la de selección de texto e ideas aplicables. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrarnos que nos dan 8 opciones de texto diferente que van relacionadas con 4 tipos de texto y que a su vez a partir de ella es que se pueden llevar a cabo lo que son la diferenciación del tipo de texto, saber sus características y también la elaboración de un esquema o un resumen con base a la lectura que se llevó a cabo y justamente a partir de esa lectura es la aplicación de las distintas estrategias de lectura que se tienen y también los nuevos aprendizajes que se hayan adquirido con base a lo que se leyó. Así que, repito, es importante que se puedan revisar estos temas antes de llevar a cabo nuestras actividades. Así que ténganlo en cuenta antes de finalizarlas, de concluirlas o incluso si no las han iniciado, están a tiempo para revisar antes los recursos de llevar a cabo sus actividades. Ahora, vamos a lo siguiente que es el resumen y los pasos para su elaboración, porque tal cual tienen una actividad que se llama así, que es la de el resumen, que es la actividad integradora número 4. Así que vamos a avanzar. Por cierto, ya empezó más fuerte el viento, les menciono esto porque si están viendo la grabación y de repente se corta, que yo espero que no, es porque se fue la luz, porque es muy buena la lluvia, pero en este momento que estamos llevando a cabo la grabación, como es un pueblito, de repente cuando llega el viento se va la luz y con ello el internet y también la señal. Entonces se vuelve un poquito complicado poder terminar la sesión, pero yo espero que no pase. Y normalmente por eso hago las sesiones temprano, porque ya en la tarde noche si empieza a llover suele pasar eso. Pero bueno, vamos a avanzar a lo que sigue, que es lo de el resumen.
Tenemos el resumen, entonces como uno de los, o mejor dicho, el último tema que compone la unidad número 2 de este módulo número 2. Y dentro de ello nos vamos a encontrar que tenemos pasos para llevar a cabo nuestro resumen. Para quienes ya pudieron revisar la actividad integradora 3 y 4, en la 3 es opcional que lleven a cabo un resumen porque también pueden o tienen la opción de llevar a cabo un esquema, pero la actividad integradora 4 sí solicita un resumen, es decir, que ustedes lleven a cabo su lectura y que lleven a cabo un resumen de esa lectura. Entonces, dentro de ello se van a encontrar con que el resumen va a basarse en una lectura, ¿vale? Entonces, el primer paso para elaborar un resumen es que haya una lectura de comprensión. Es decir, que si ustedes tienen 10 páginas para leer, puedan leer esas 10 páginas. Que si tienen 20 páginas, lean 20 páginas. Si son 2 páginas, 2 páginas. Entonces, esta lectura de comprensión, repito, tiene que ser, bueno, de la lectura que hayan elegido. En el caso de la actividad integradora número 4, les da 3 opciones y ustedes van a decidir cuál leer. En el caso de la 3, les da 8 opciones y también tienen que decidirse por una. El segundo paso es que ya que llevaron a cabo su lectura, ya que comprendieron, si es que hubo palabras que a lo mejor desconocían, pudieron buscar, investigar y entonces comprender mejor. El segundo paso es poder identificar. ¿Qué se identifica a través de la lectura? ¿Cuáles son las ideas principales? Porque en ellas nos vamos a basar para ir armando nuestro resumen, es decir, va a estar compuesto de ideas principales. Después vamos a describir. Describir lo que estamos leyendo, pero también con nuestras palabras. Es decir, si yo, Keira, leí un libro acerca de el uso de IA en la actualidad, no se trata de que para que ustedes me digan, oiga, asesora, ¿y de qué trató el artículo? Y yo les diga, ok, aquí lo tengo. Miren, trata acerca de ir leyendo. No, sino más bien decirles, miren, al inicio nos cuenta que, y ya entonces voy contando. Ya después nos cuenta esto y concluye que, y ya entonces ya resumí la información, ya la corté, ya es más concreta, pero sigue siendo comprensible. Pero ya pude explicarla con mis propias palabras a las personas que me pidieron que le explicara. Entonces, es ahí en donde justamente yo puedo de alguna manera demostrar la capacidad que yo tengo para poder explicar estos temas sin necesidad de leerlo nuevamente a quien me está preguntando. ¿Vale? Y por último, entonces se lleva a cabo esta redacción, porque ya lo estoy escribiendo, pero voy a redactarlo, voy a ver que sea claro, que sea breve, que sea preciso, que sea concreto, también que sea con frases completas y que omita información que quizá no aporta mucho a que se comprenda la idea principal del autor o la autora del escrito, ¿vale? Entonces, es así como se va llevando a cabo nuestro resumen. Y ahora voy a presentarles nuevamente la plataforma y digo nuevamente porque, bueno, el día de hoy no se las he presentado, el día de ayer sí, con las actividades que se tienen que entregar, pero como recordatorio de qué es lo que se tiene que entregar para esta semana, porque si bien es miércoles, es mejor que entre antes se tenga bien claro qué es lo que se tiene que entregar para que de esta manera ya ustedes solamente concluyan con lo que tengan pendiente. Así que voy a presentar.
Ahora sí tenemos aquí Uy, me voy a apurar. No sé si se alcanzan a escuchar los truenos hasta allá, pero bueno, ya están más fuertes. Creo que está más cerca la tormenta. Ahora sí, es semana 2 del 20 al 26 de abril. Aquí está la unidad número 2, leer y escribir para aprender. Tenemos aquí la guía, recuerden revisarla. Tenemos acá todos los recursos. Estos recursos son justamente para que ustedes puedan revisarlos antes de llevar a cabo sus actividades y ya una vez que se han revisado, si es que se tienen dudas, se preguntan y si no, que entonces puedan llevar a cabo sus actividades. Ahora, tenemos acá el foro aprendiendo. El foro aprendiendo es de manera semanal. Ay, de manera semanal. Es decir, durante las 4 semanas que dura el módulo vamos a tener un foro aprendiendo. ¿Por qué no va a ser en el mismo en donde se llevan a cabo las participaciones? Porque cada semana puede preguntar acerca de un tema diferente. En este caso, para esta semana, el propósito es que ustedes puedan compartir dudas, comentarios y sugerencias sobre identificar un tema y la intención de expresiones orales y también el desarrollo de un resumen, ¿vale? Que es esto que estoy seleccionando por aquí. Pero además, cómo utilizar Internet como búsqueda, con la búsqueda de información. ¿Por qué pregunta también acerca de cómo buscar y utilizar la información de Internet? Porque para la actividad integradora 4, ustedes tienen un paso en el cual les solicita que busquen información sobre los contextos del autor. Es decir, que quien haya escrito el texto que ustedes hayan elegido es sobre quién van a investigar desde su contexto familiar, el social, el económico en el cual vivió esta persona. Así que por eso es que también pregunta mucho eso. Y cuando ustedes participan, por ejemplo, si comparten con compañeros y compañeras acerca de cómo es que ustedes utilizan esta información, cómo es que pueden diferenciarla, ayuda mucho a que compañeros y compañeras también dispongan de esta información y que sepan cómo al momento en el que están llevando a cabo su actividad, pueden diferenciar con cuál información les es útil para colocarla en su actividad y cuál a lo mejor no tanto. Entonces, de esta manera pueden quedarse con una información y otra poder descartarla porque no es tan útil como la otra, ¿vale? Entonces, ustedes como estudiantes pueden participar publicando dudas, comentarios o sugerencias sobre estos temas que les está mencionando. También pueden ver los comentarios que ya hicieron sus compañeros y compañeras y buscar si es que hay similitudes o diferencias para que se lleve a cabo una reflexión y que entonces se pueda aportar de manera mutua, ¿vale? Sí, igual alguno de sus compañeros tiene alguna duda, por ejemplo, ya hace una pregunta y ustedes tienen información que es adecuada para responder esa duda, también la pueden responder, ¿vale? No se trata, aquí es importante también, porque es lo que menciona aquí, no se trata de que den la respuesta a las actividades, no, sino que puedan, por ejemplo, si alguien pregunta, ¿alguien sabe cómo insertar una hoja en blanco en mi documento? Entonces, ahí ustedes sí les dirían cómo insertar la hoja en blanco, que podría ser una sugerencia, pero no le están dando las respuestas de cuál es el contexto de un autor o no le están dando las respuestas de cuál es la fecha de publicación de un artículo, por ejemplo. Entonces, así es como tienen que buscar, ¿vale? Y aportar aquí. Entonces, estas aportaciones no se evalúan, como menciona aquí, pero sí se considera para el porcentaje de evaluación de la actividad en plataforma. Ahora, tenemos nuestras dos actividades integradoras que ya revisamos el día de ayer y tenemos dos actividades formativas. En este caso, tenemos la actividad formativa 3, que es la de la escritura, y aquí se tiene como propósito que se reconozcan los elementos de un texto. Y para la actividad integradora 4, perdón, actividad formativa 4, que se llama leer para comprender, es que puedan valorar el aprendizaje de una lectura a partir de preguntas. Aquí se van a utilizar sus habilidades de comprensión lectora, ¿vale? En ambas actividades, como ven, dice intentos permitidos 3, ¿vale?
Entonces, se pueden hacer hasta 3 intentos. Esto es que si ustedes no están conformes con el resultado que obtuvieron de la primera evaluación, entonces pueden volver a hacerlo. Si no están conformes con la segunda, pueden volver a hacerlo nuevamente. Y ya la tercera es el límite que tienen para obtener una calificación nueva. Y listo, eso es todo lo que tienen que hacer en estas actividades. Les repito, es el foro aprendiendo, 2 actividades integradoras y 2 actividades formativas como tal. Y que voy a dejar de compartir y voy a volver a presentar la presentación. Antes de cerrar el espacio, les doy 2 recordatorios. Uno, que va de la mano con lo que es la revisión de la rúbrica de cada actividad integradora, ya que en esta rúbrica se basa la calificación y retroalimentación de cada actividad que ustedes envían, ¿vale? Entonces, si les genera alguna duda y quieren resolverla en ese momento, por ejemplo, que tengan duda, le tengo que agregar portada, mandé mi actividad y no tiene portada, ¿qué hago? Y quieren en ese momento resolver su duda, van a la rúbrica de la actividad y si en esa rúbrica no dice eh, incluyó portada, por ejemplo, entonces significa que no la está solicitando, ¿vale? Así que no se preocupen si no la pusieron porque no era obligatoria. Si ustedes la pusieron y no la solicitó, tampoco hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no está de más, por decirlo así. Es decir, si no la tiene, está bien, y si la tiene, está bien, aunque no la haya solicitado. ¿Vale? Pero si la solicito, está en la rúbrica y la rúbrica indica que sí tenía que incluir portada, entonces ahí sí recuerden que dependiendo de en qué nivel se coloque, ya es como tendrían la calificación y la retroalimentación. Y ya es miércoles, esperemos que no vaya a haber ningún problema para que ustedes entreguen sus actividades, pero en caso de que lo haya, por favor indíquenmelo a través de la plataforma o a través del correo para poder solucionar la parte de otorgarles una extensión de tiempo en caso de que así se requiera para entregar su actividad. Procuren hacerlo lo antes posible, por favor no se esperen hasta el último para que dispongan de tiempo de poder entregarla. Y eso es todo, ¿vale? Tengan un excelente cierre de semana. Bueno, nos quedan jueves, viernes, sábado y domingo. Así que tengan un excelente, es que es media y fin de semana, ¿vale? Estoy al pendiente de sus correos en caso de que tengan alguna duda y a través de sus mensajes en la plataforma para poder solucionarlas. Eso es todo. Tengan una excelente tarde y mucho bienestar para ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.